que tiene como tema el cine fantástico y pues que reúne 4 ponencias que se estarán presentando a continuación. Recuerden la dinámica, cada ponente tiene 20 minutos máximo para exponer su tema y después tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Tratemos de respetar el tiempo, por favor, para que podamos tener un diálogo fértil con las y los asistentes que están por aquí. Entonces, el orden va a ser el siguiente. En primer lugar, Perdón, ¿podría hacer una prueba para compartir archivo? Disculpa. sí, 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 Ok. Nadia. Sí. No sé si ya lo intentaste, Nadia, o... Ahí estoy intentando y creo que no puedo, permíteme. Bueno, demos un minutito. Gracias por su espera y comprensión. En tanto, listo, Nadia, ya se ¿Sí? ve allí. Ay, muchas gracias. Bien, entonces comenzamos pues justamente con la primera ponencia de esta mesa. Nos acompaña el día de hoy Nadia Vázquez Díaz. Ella es ensayista, narradora, ilustradora. Estudió la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica, la especialidad en literatura mexicana del siglo XX y la maestría en literatura mexicana contemporánea en la UAM, en institución en la que actualmente realiza el doctorado en diseño y visualización de la información. Formó parte de la segunda generación del diplomado en teoría y análisis cinematográfico de la UACM y sus líneas de investigación tienen que ver con narrativa gráfica mexicana, autobiografías gráficas, cine y literatura, narrativas inter y transmedia. El día de hoy Nadia nos comparte un tema titulado El pacto ficcional clave para la conformación genérica. Entonces te damos la palabra, Nadia. Tienes 20 minutos a partir de ahora. Muy amable, gracias. Buenos días, mil disculpas porque no voy a poder abrir mi cámara porque si no, ya saben, falla esto del internet y no se puede prever. Pero bueno, gracias a todos. Buenos días. La verdad es que este encuentro me da la oportunidad de hablar de algo que lleva tiempo en mi mente y que no había tenido oportunidad de desarrollar. Una comparación entre lo que llamamos fantástico en la literatura y lo que corresponde al género fílmico. No, no crean que no estoy consciente, claro, de la poca pertinencia de tratar de empatarlos, pero no sería la primera vez que la teoría literaria se utiliza como herramienta de análisis de una teoría fílmica que, pues como sabemos, es un poco más reciente. Entonces, esta charla tiene dos vectores, eje, que corresponden a cada una de mis inquietudes. El primero es este desarrollo de lo fantástico literario que no devino tal cual a lo fantástico fílmico. El segundo, el uso del pacto ficcional para seguir soportando la idea de género en obras que cada vez transgreden más los límites, esos límites que nosotros les hemos puesto con un listado de características que deben de cumplir para pertenecer a un género, ¿no? Entonces, bueno, espero perdonen que en esta ocasión hay una especie de falta de rigor académico tal vez en este trabajo, pero pues es que se trata de apenas mi primer acercamiento serio a estas inquietudes que tengo. Aunque evidentemente voy a tratar de seguir un orden lógico para que sea comprensible. Entonces, quiero pasar por dos anécdotas que me han inspirado para hablar de cómo el pacto ficcional es importante para que el público o el observador comprenda y acepte el género de la película como una pista importante que habrá de ayudar a entender e interpretar el relato. La primera anécdota surgió hace un par de semanas apenas, mientras daba una clase de géneros periodísticos en la UACM Cautepec. Entonces veíamos las características del reportaje y, pues como siempre pasa, no faltaron los ejemplos de reportajes audiovisuales. Cuando un alumno me preguntó por la diferencia entre un reportaje y un documental, y yo a lo cual, como astuta maestra, dije, el documental no es un género periodístico. En mi mente, el alumno obviamente estaba mezclando peras con manzanas. Obvio, mi respuesta no convenció a ninguno de los asistentes a mi clase y tuve que abordar más en la diferencia entre cada uno de estos medios en los que se realiza cada uno de estos productos y la tradición de estos.
Entonces, más que hablar en realidad de géneros, ¿no? Entonces, bueno, mi moraleja. El observador de productos culturales, sobre todo en la actualidad, está expuesto a una infinidad de estos. Entonces, las etiquetas nominativas que se le dan le ayudan a comprender lo que ve, aunque no las acepte tal cual como actos de fe, ¿no? Pero sí es un apoyo para él. La segunda anécdota, que es un poco más personal, y es una referencia que he tratado de comentar en algunos textos académicos y acabo siempre quitándolo porque no parece relacionarse directamente nunca con el tema que abordo. Y me refiero al cambio natural de las formas de observación que a partir de las tecnologías se han dado y que por tanto interfieren pues en la forma de mirar, tanto en la forma de mirar las cosas como en la experiencia que tenemos en este acto de mirar. Y mueven al espectador en su interpretación de eso que tanta tinta ha dejado correr Mirzoeff al respecto, ¿no? Entonces, bueno, hace tiempo cuando leí la obra de los textos de historia del arte, viene como referencia al primer historiador del arte como Plinio el Viejo. Plinio nos cuenta de una pintura de la escena de los juegos ofrecidos por Claudio Pulcro, cuya imitación de las tejas, de las tejas de una casa, era tan perfecta que unos cuervos, engañados por la ilusión, intentaron posarse sobre ellas. Y más adelante también nos habla de una competencia entre dos pintores muy renombrados de la época, que eran Zeuxis y Parrasio, en la que el primero pintó unas uvas con tanto acierto que unos pájaros se habían acercado volando a la escena. Entonces Zeuxis, lleno de orgullo por el juicio de los pájaros, se apresuró a quitar de la tela que cubría la pintura de su contrincante. Y cayó en el engaño. La tela era en realidad la pintura. La duda que me surgió cuando lo leí es, primero, ¿sí es cierto que los pájaros buscaron descansar sobre las tejas de esa pintura? Y si en verdad Zeuxis intentó tirar de la cortina que en realidad era una pintura. Entonces, luego de conocer la historia e imaginar las obras, resulta interesante preguntarnos, ¿se trata de un problema en el espectador, o sea, en el que observa, o en la representación en sí? O sea, ¿es parte del creador o del que lo observa? Es decir, esta capacidad que podemos suponer hipermimética de la técnica de las obras que les refiero, que provocaron una confusión no solamente en el instinto de una ave, sino en el ojo entrenado de un pintor, ¿es una propiedad de las obras o un atributo de quien la observa? Es particularmente interesante porque son las primeras obras registradas que fuera del ámbito mitológico, que era lo que se pintaba en ese entonces. Y entonces parece más que evidente que no era un problema fisiológico del ojo, ¿no? Que observa lo que provocó la confusión de la representación en la realidad. Entonces, bien. Hasta aquí tenemos, por tanto, los dos problemas básicos que ponen en relación la intención del creador con la interpretación del público que termina observando la obra. Es obvio pensar que más de 2000 años de estímulos visuales después de la anécdota que Plinio nos cuenta, no permitirían la confusión en la actualidad en el relato de Plinio. Eso nos diría Mirzoeff, ¿no? Entremos ahora en el campo temático de lo fantástico y sus límites. En teoría literaria hay un corte muy claro, antecedente de lo fantástico. Conforme lo vaya caracterizando, espero vayan imaginando las películas de su preferencia. Yo he elegido pensar en la historia de Superman, por mi gusto a las películas de superhéroes que han reemplazado últimamente mi afición a los cómics, entonces creo que es un buen ejemplo. Hablaremos pues de lo maravilloso medieval y los límites de la realidad, trabajados ampliamente por Ana María Morales. Así pues, lo maravilloso es entendido como un universo alternativo donde las causas, las leyes naturales no son iguales a las que conocemos y que pueden considerarse intra o extratextualmente razonables. Es un mundo paralelo que siempre ha estado presente en la literatura. Durante algunos periodos es un rasgo preponderante y distintivo, en otros un elemento cuidadosamente mantenido al margen. Lo maravilloso es, pues, un río oculto que corre a lo largo de la literatura y que de pronto encuentra un recipiente especial en el cual volcarse y lo colma con vitalidad. Entonces, en una particular fusión que combina la realidad, que siempre ha sido parte de la literatura, con la maravilla, y se producen universos únicos que sobreviven gracias a una armonía más que nunca sobrenatural. Además, y esa es una de las características de lo maravilloso de cualquier época, las maravillas viven en
mejor en aislamiento, en la soledad de los bosques, donde los espíritus elementales parecen hablarles a los hombres, los elfos muestran su cara hermosa y engañadora en el crujido de las ramas o en el susurro de un arroyo. En las noches de tormenta, cuando las personas se aglomeran alrededor del fuego a oír y crear en las historias de apariciones, encantamientos y maleficios. Ya como lo decía Bax, la creencia es algo fugaz, dependiente de la hora, del medio y del momento. Y posiblemente en la Alta Edad Media se dio uno de esos momentos fugaces propiciado por la religiosidad. En la literatura para las maravillas estaban reservadas las orillas del mundo. Lo mismo de las islas, hogar de las hadas, brujas o gigantes felones, piensen en Wonder Woman, que las zonas tórridas, vivero, que es particular para las razas híbridas y los animales más exóticos. Entonces, estos lugares son generalmente los extremos del mundo. Para un universo concéntrico como el medieval, lo más alejado del centro es lo menos humano. La cotidianidad y los lugares de la existencia humana eran los parámetros y se iba relegando para los límites todo aquello que sucedía por excepción o fuera de sus dominios. Así el castillo, el pueblo, la casa eran el centro y este se encontraba rodeado de vastos espacios que no compartían la misma distribución ni siquiera la misma concepción del mundo. Apenas a unos pasos de donde se desarrolla la vida normal, se sembraba, se guerreaba, acudía a la iglesia, estaba el bosque, y este ya albergaba maravillas sin fin. Mientras que los hombres vivían en los valles, en las cimas de las montañas, habitaban los gigantes, los oráculos y los dragones. Igualmente el hombre podía residir en las playas, en las orillas del mar, a veces mirando directamente hacia él, pero más allá de donde la tierra terminaba, se extendía un espacio desconocido que solo podía ser habitación de los prodigios más exóticos. Y si mirábamos hacia abajo, es decir, hacia lo que teníamos abajo de los pies, era aún más terrible. El inframundo se hallaba densamente poblado por maravillas más inverosímiles. Las variedades de monstruos de la tierra que la tierra alberga sobrepasan los temores del hombre. Pero hay que notar que en la literatura medieval no sucede lo que pasaba en la literatura del 19. Es decir, si en una tumba nos aparece, no sé, si una tumba es el paso de un demonio o un vampiro en el 19, en realidad en el medioevo la puerta para entrar al inframundo, ¿no? Entonces tenemos esta diferenciación, no es lo que aparece, sino a dónde entras. En relatos posteriores, de forma simplificada ante lo inexplicable de la realidad, había que decantarse. Si se iba por la explicación religiosa, estábamos ante lo milagroso, en la que Dios o alguna virgen o santo hacían posible lo real, o ante lo mágico, en donde fuerzas sobrenaturales tomaban partido. Sé que la tipificación de la maravillosa ha sido extensa, pero, a ver, ¿qué lugar más remoto que un planeta a millones y millones de años luz, de donde llega un bebé en una cápsula, quien tiene fuerza descomunal y vuela? Y porque en ese mundo, más allá del límite conocido real, eso es no solo común, sino una característica natural entre los habitantes. Ahí sigue, ¿no? Esa tradición exótica. Hasta antes del racionalismo se tenían entonces estas tres explicaciones de lo real que los he comentado. La ciencia, aún en pañales sabemos, o bueno, una ciencia muy rústica, la religión y la superstición. A partir del siglo de las luces, la razón pasó a ser el único camino para comprender el mundo. Por ello, las novelas góticas aparecieron más tarde como una respuesta a esa racionalidad, pues los románticos encontraron limitantes en el uso de la razón para explicar el mundo. En las dilucidaciones racionales se había eliminado lo sobrenatural, pero la emoción que producía la encarnación estética del miedo era otra cosa. Ante lo bello del orden apareció lo sublime y originando lo desproporcionado, lo grande o lo extraño. Ya para los siglos XX y XXI, los límites entre la fantasía y la realidad, que permiten dar explicaciones racionales a los fenómenos ambiguos de la vida diaria, se han vuelto aún más permeables y difusos, porque esta contraposición entre real e imposible nos lleva a definir el concepto de realidad. Más allá de los adelantos en física y la teoría de la relatividad, resulta importante retomar la idea de Paul Watzlawick, quien plantea que la realidad es una construcción social. Así pues, no solo conceptos como lo posible forman parte de los nuevos paradigmas, también las nociones del tiempo y el espacio. Debido a la polémica anterior, el campo de la fantasía ha tenido un amplio estudio teórico y muchos estudiosos han dedicado su obra a la literatura fantástica. Sin embargo, bueno, para este análisis yo tomaré particularmente a tres.
en donde consideramos, primero, para Morales, lo fantástico se establece como una ilegalidad en las leyes del relato. Esto es, en la creación del universo diegético, el autor construye una serie de reglas o normas en las que el relato ficcional se desarrolla. Elementos tan simples como son la secuencialidad temporal, la diferenciación del día y la noche, los mundos paralelos o la imposibilidad de la existencia de fantasmas o de personas que se transforman en gigantes peludos. El elemento fantástico, entonces, se traduce como un dispositivo desestabilizador de este universo, una legalidad de esas normas que extraña y sorprende al narrador y a los personajes. Por lo al no saber exactamente cómo será la interacción de este elemento extraño con el resto de los componentes del relato. Por su parte, David Roas considera que en lo fantástico interactúan cuatro conceptos: la realidad, lo posible, el miedo, que más bien considero que es una tensión creada por esta ambigüedad, y el lenguaje, los cuales problematizan toda reflexión teórica. Más que un género, para el crítico español es una categoría estética que, por tanto, requiere de la experiencia del lector para ser definida, ya que dicho elemento desestabiliza los códigos socioculturalmente construidos para comprender y representar la realidad. A diferencia de Morales, Roa considera que lo fantástico no está únicamente en el texto, sino en la interpretación del mismo. Entonces, la tradición cultural juega un papel importante. Por ejemplo, para el lector es fácilmente reconocible que la aparición de un rey férico que se convierte en pulpo o la reencarnación de un guerrero antiguo no pertenecen a la realidad, por lo que su mera aparición en la narración le permite darse cuenta de que está ante un relato fantástico. Estas tipificaciones de lo fantástico ya no corresponden a universos como el del Señor de los Anillos, ¿no? Que más bien estaría en el mundo de lo maravilloso, en el que es una realidad con leyes y problemáticas propias aceptadas dentro de ese mundo creado. Al igual que en el de Harry Potter, donde hay una puerta en el andén 9 3/4 que introducen al mundo maravilloso. Pero, ¿qué pasa con los documentales en condicional o con ideas perspectivas? Si yo les cuento que fuera de nuestro sistema solar hay un planeta llamado Edén, en el que viven estos seres que pueden ver en la pantalla, que les voy a mostrar, perdón, que son cazadores y que se comen a otros que nunca hemos visto, que hay hongos que permiten que exista una cadena alimenticia constante, o hay otro planeta llamado Terra, en donde seres de una inteligencia extrema han prescindido de la corporalidad y viven interconectados. Pensaríamos en un relato de ciencia ficción, que es un género de lo fantástico, pero estoy hablando de una docuserie de Netflix, de una serie de 4 capítulos, que es un documental además, que inicia con el descubrimiento científico de planetas fuera del sistema solar, que lleva a pensar que la vida como la conocemos con los elementos químicos y procesos que la conforman puede ser posible. Y en este diseño de escenarios posibles tan de moda actualmente, nos da estas posibilidades lejanas con base científica. El pacto que el espectador va a establecer con este producto cultural es diferente al aceptar que es un documental y por tanto tiene una relación directa con la realidad, con base en descubrimientos científicos que lo hacen pensar en lo irreal pero posible. Lleva a aseveraciones como seguramente existe, pero muy lejos, allá donde nadie lo puede comprobar, o ¿por qué no? No lo sabemos todo, ¿no? Aún. Y tratándose del universo, pues hay muchísimos misterios todavía por descubrir. ¿Por qué podría no ser real? Pero bueno, eso dejaré que ustedes lo decidan. Espero que mis inquietudes hayan cobrado sentido para ustedes. Y bueno, eso es todo por mi tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nadia, por tu participación, que pone a discusión precisamente pues, cómo los géneros también se relacionan con eh, lo sociocultural y esta categoría tan importante que es el pacto ficcional. Creo que es muy útil para esta mesa y para nuestra relación con las obras audiovisuales en la contemporaneidad. Entonces, pues les recuerdo que pueden dejar sus preguntas por allí. Entiendo, Nadia, que te tienes que retirar, pero si quieres como compartirnos tu correíto para que las personas que puedan contactarse contigo si así lo necesitan, creo que sería útil. Y bueno, vamos a continuar nuestra mesa. Voy a continuar yo. Yo voy a presentar un tema titulado Animación.
un arte abstracto, es lo que me pregunto, y denme un minutito para preparar la presentación. Listo. Bien, bueno, mi nombre es Samuel Laguna, soy profesor aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta ponencia la he estructurado en estos 5 puntos. En primer lugar, voy a presentar un estado del arte sobre la animación, qué enfoques se le han dado, sobre todo los enfoques más generales, y después plantearé algunos desafíos que nos presenta el estudio contemporáneo de la animación. Entonces, igual en el sentido de lo que planteó Nadia, pues es como complejizar un fenómeno que a veces damos por sentado, ¿no? Que son las obras de animación. Eh, bien, entonces, ¿cómo se ha estudiado la animación hasta ahora? Pues tenemos sobre todo como dos grandes vertientes. En primer lugar, la animación asociada al cartoon o al dibujo animado, que pues es un enfoque adoptado sobre todo para estudiar las obras en 2 dimensiones, las obras en 2D, y que lo que le va a interesar como a este enfoque es justo resaltar esta ilusión de movimiento que se crea de las figuras, humanas o no humanas, pero sobre todo para contar una historia, ¿no? O sea, las figuras se mueven para conseguir y construir una narración. Em, este tipo de enfoque, su ahora sí, su propagación pues ha provocado que la animación se haya delimitado a una audiencia específica, como lo son las infancias, ¿no? O sea, pensemos que los cartoons o los dibujos animados más importantes en la primera mitad del siglo XX pues provienen de la empresa de los estudios de Walt Disney, y entonces, o sea, justo la animación empezó a estudiarse y a igualarse a películas o productos para consumo de las infancias, ¿no? Esto ha generado un lastre importante tanto en la producción de animación como en los estudios mismos de la animación. Bueno, es importante señalar que esta frase a mí me parece muy emotiva de Eisenstein, quien era un admirador de Disney y que él justo decía, ¿no? Que la magia de Disney está en el flujo sincronizado de sonido y animación, que es el milagro del movimiento. Bueno, entonces tenemos como este primer enfoque, ¿no? Que sobre todo parte del cartoon o del dibujo animado para realizar su diagnóstico y su estudio sobre la animación. Bueno, este es un dibujo animado tradicional. Después vamos a tener este otro enfoque teórico que tiene que ver justo con separar esa animación que persigue otros fines. Esto que se ha llamado la animación experimental. La animación experimental pues es un concepto que empieza a adquirir como más auge en los estudios de la animación a partir de este libro, Experimental Animation, de 1976, de Robert Rosset y Cecil Starr, y ellos lo que nos van a plantear es básicamente cómo caracterizar esa animación que no se parece al cartoon, ¿no? Y efectivamente lo que ellos van a proponer es lo siguiente. Eh, que la animación experimental, esto que ellos llaman animación experimental, se caracteriza sobre todo en oposición al cartoon y a la animación en 2D. Hay como algunos rasgos importantes. En primer lugar, la no narratividad, es decir, que no hay una preocupación porque el movimiento cuente una historia. Es decir, es solo una exploración del movimiento sin la necesidad de que este movimiento vaya narrando algo. Otro segundo elemento que se ha utilizado para caracterizar esta animación tiene que ver justo con el modo de producción. Frente a la industrialización, el uso de máquinas y la masificación del quehacer del animador, así como la departamentalización, es decir, en los grandes estudios, pues hay muchas personas que intervienen en la película y eso genera pues una especie de alienación, ¿no? En un sentido marxista,
Frente a todo esto, en lo experimental, pues hay solo una persona o pocas personas que asumen la responsabilidad de todo el proceso creativo y se enfatiza sobre todo lo manual o lo artesanal. Entonces, tenemos por un lado la animación experimental como algo no narrativo y también manual, ¿no? Se privilegian las técnicas manuales. Y mientras que la animación bidimensional o en 2D está asociada al género o la forma de la historieta, la animación que es llamada experimental se empieza a concebir como consecuencia de otras artes. En específico, en el caso de la animación que surge en los años 20 o 30, como es el que estamos viendo, pues se le ve como consecuencia de la pintura y pues, de las vanguardias artísticas. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la especificidad de la animación? Mientras que el cine ha recibido y merecido numerosas reflexiones sobre esto que André Bazin denominó la ontología de la imagen, el cine animado no nos ofrece muchas reflexiones. No encontramos muchas reflexiones de ese nivel y de esa profundidad sobre el cine, sobre la animación. Em, Tenemos, por ejemplo, estas dos frases para Bazin. Recordemos que pues, el cine es una transmutación de lo real y la quería cotejar con eso que va a decir un animador muy importante, Jan Frank Maher, sobre la animación. O sea, para él, eh, la animación es un acto chamánico. El animador es un chamán y la animación pues es este arte que consigue dar una nueva vida al mundo imaginario de la infancia y devolverle su credibilidad original. Em, pero, o sea, a mí me interesa también preguntarme o sea, precisamente cómo se construye esto de la ontología de la imagen animada. ¿Cuál es la especificidad de la animación? Aquí vamos a ver un pequeño clip de esta película de Starevich, un animador ruso, y vamos a ver unos momentitos, mientras también continúo mi argumentación. La película se llama La venganza del camarógrafo y es una película de 1912. La animación desde sus orígenes se acercó al cine y este acercamiento pues ha resultado fatal a mi juicio para poder entender la especificidad de la animación. Sobre todo el cine en stop motion, la animación en stop motion, perdón, que es cuadro con cuadro, con objetos materiales. Starevich, por ejemplo, utiliza insectos. Mm, pues sí nos hablan claramente de que la animación tiene efectivamente una deuda con el cine, pero creo que podríamos hablar de que se trata no de que sea una forma de cine o una técnica cinematográfica, sino más bien que la animación sería una especie de hermana siamesa del cine. Así como Bazin habla de la importancia de la cámara y compara mucho el estudio del cine con el estudio de la fotografía, creo que a Bazin podríamos completar la reflexión de Bazin hablando de la animación. Entonces tendríamos como estas tres artes que utilizan la cámara, que son la fotografía, el cine, pero también la animación, como artes que producen imágenes muy diferentes. Mm, Entonces, para mí la animación va a entrar en un proceso de éxodo recurrente en querer apartarse eh, del cine. Y bueno, esta hipótesis me parece que nos presenta tres desafíos teóricos fundamentales que hay que abordar. En primer lugar, un desafío del movimiento, un desafío de la materia y un desafío del campo, es decir, cómo se anima, qué se anima y cómo se nombra aquello que se está animando. Pensar en el desafío del movimiento, aquí estamos viendo un cortometraje de la animadora Viviana Rojas, colombiana. El cortometraje es parte de una serie de obras que se llama Postales en Movimiento. Entonces, si hay algo que ha caracterizado las definiciones de la animación, es precisamente el movimiento. Para Jan Van Maher también es movimiento entre cuadro y cuadro,
es lo que caracteriza a la animación siempre y cuando ese preciso cambio de la forma que produce el movimiento sea voluntad del animador. Norman McLaren, un animador canadiense también muy importante, nos va a decir que en la animación cada cuadro es una danza. Entonces, creo que hay un consenso en decir, uno de los elementos propios de la ontología de imagen animada es el movimiento. Sin embargo, eh, ¿cómo es que se consigue ese movimiento? Podemos pensar, sí, en el número de fotogramas por segundo, que se consigue a través del registro por medio de la cámara, pero también hay animaciones que no requieren cámara. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo que hace McLaren sobre cinta, y pensemos también en la animación digital, donde el movimiento lo realiza un software. O sea, estos softwares que ya economizan, donde el animador no tiene que hacer todo el trabajo, sino que simplemente pone punto de inicio, punto final, y el software hace el resto. Estaríamos ahí hablando todavía de animación. Eh, no olvidar también que el trabajo con el movimiento no es otra cosa sino una manipulación del tiempo. Lo que vemos en este cortometraje es justo como en el acelerar o desacelerar el tiempo de la filmación se consigue un movimiento distinto, ¿no? Que entra dentro de esta categoría de animación. Ahora, si bien es cierto que pues hay un consenso entre lo que es, entre el movimiento como una característica fundamental de la animación, creo que un desafío mucho mayor es cuando nos preguntamos qué es lo que se anima, el desafío de la materia, qué es lo que se mueve. Decía McLaren que no importara lo que se moviera, al animador no le importa lo que se mueva con tal de que pueda moverse. Entonces, la National Film Board, que él dirigió durante mucho tiempo, pues se caracteriza por tener películas donde utilizan muchos materiales. Utilizan alfileres, utilizan cubitos de madera, en fin, ¿no? Papeles, collage. Es muy, muy variado lo que se hace en la National Film Board en cuanto a materiales. Y si nosotros pensamos en esta cuestión de la materia, también tenemos que pensar hoy día en lo digital, ¿no? ¿Qué es lo que se mueve en la animación digital? Hay una materia un tanto etérea que está allí, ¿no? En la animación por computadora. Entonces, la materia sí nos presenta también un desafío importante. A veces el cuerpo mismo, como en esta película, el cuerpo humano, es el objeto del animador, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta película de McLaren, donde él filma a una pareja bailando y pues, la forma en la que él consigue este movimiento animado es a través de la exposición y del trabajo con la luz. Entonces, al final podemos pensar que la animación también es un movimiento que involucra el tiempo y a la luz. Y finalmente, me gustaría que nos preguntáramos por esto de el desafío del campo. Estoy convencido de que la animación es un arte en disputa. Sobre todo hoy en la actualidad que la animación ha adquirido una popularidad muy importante, se compite, se lucha, se disputan desde distintas disciplinas a dónde pertenece la animación. Hay congresos de estudios visuales donde se habla de animación, hay congresos de arte digital donde se habla de animación, congresos de cine donde se habla de animación. Entonces, ¿a qué campo pertenece la animación? ¿Qué es la animación? Creo que la pregunta sigue siendo más relevante que nunca. Incluso en las escuelas, ¿cómo se nombra a la animación? Tenemos escuelas de arte digital, tenemos escuelas o carreras efectivamente de animación, pero también los programadores, las programadoras aprenden a animar. ¿A qué campo pertenece? Es un desafío. Y bueno, mi propuesta, evidentemente, históricamente, la animación pues ha sido consecuencia de distintas artes, ¿no? De la pintura, del grabado, de la escultura, tiene claro relaciones con el arte digital, con la programación, con las artes visuales,
Pero mi propuesta para esta mesa es que la animación debemos empezarla a trabajar como un campo autónomo. Y aquí lo que tenemos, o sea, este ejemplo es como de este animador suizo, Schwegel, que dialoga mucho con la pintura, ¿no? Con cómo la animación es entrar a un cuadro y salir en otro. Entonces, mis conclusiones que se quedan aquí como preguntas abiertas es, creo que tenemos que caminar hacia una definición que aleje a la animación del cine. La animación para mí no es cine. Tenemos que verla como un arte autónomo. Efectivamente, comparte muchos rasgos con el cine. Sin embargo, creo que también comparte muchos rasgos con la pintura, comparte muchos rasgos con el arte digital. Y es momento de que hablemos de la animación, creo yo, como arte autónomo. Y en ese sentido es que recupero como estos conceptos que nos plantea un librito ya viejo, pero aún fundamental, de Wilhelm Worringer sobre abstracción y naturaleza, que nos va a decir que hay en toda obra una voluntad artística y una proyección sentimental. Entonces, en la búsqueda de la especificidad de la animación, me parece que hay que preguntarnos por eso. ¿Qué es lo que está diciendo la animación hoy del mundo contemporáneo? ¿Cuál es la voluntad artística de los animadores, las animadoras al hacer animación? ¿Cuál es la proyección sentimental que permite la animación? ¿Qué es lo que expresa de la subjetividad actual la animación? Evidentemente es muy amplio el campo de la animación. Hay una animación que busca conscientemente parecerse al cine, pero insisto, y con esto voy cerrando, tenemos, creo yo, que buscar cada vez más explorar la ontología propia de la imagen animada. Y esto no solo, creo yo, puede ayudar en un aspecto teórico crítico, sino también en el aspecto mismo del desarrollo de la animación. Se necesita, sobre todo en lengua, en idioma español, pues que sigamos fortaleciendo los estudios críticos de la animación para también así poder tener una producción de animación distinta, ¿no? No subordinada a las hegemonías industriales, no subordinada a las tendencias de otros países, sino también una animación propia. Entonces, igual que Nadia, pues estas son como algunas inquietudes que quise traer como colación y que creo que son pertinentes con lo que se viene planteando en este congreso sobre repensar los géneros y las formas No, sin cinematográficas. muletillas, por favor, todo está bien. Entonces, pues ya, con eso yo terminaría mi participación, ¿vale? Bueno, eh, continuamos con nuestra mesa. Eh, Nos acompañan Gabriel Domínguez, Brenda Verónica y Fernando Montaño. Ellas, bueno, Brenda, Gabriel y Luis van a compartir el tema belleza heroica, a manera de pregunta, influencia de los estándares de belleza percibidos en el cine de superhéroes. Rápidamente, Gabriel es licenciado en comunicación por la Universidad Panamericana en Guadalajara, maestro en estudios cinematográficos por la Universidad de Guadalajara y doctor en medios y comunicación por la Texas Tech University. Él estudia sobre todo temas relacionados con la identidad cultural y las representaciones mediáticas y actualmente es director de la carrera en comunicación y creación audiovisual en la Universidad Panamericana y consultor de guión, miembro del SNI en nivel 1. Contamos también ponencia con Brenda. Brenda es doctora y maestra en Historia del Arte por la UNAM, licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora adscrita a la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel de candidata. Es coautora también de numerosas publicaciones y autora también de otros textos. Trabajó para el gobierno de Zapopan en elaboración de expedientes para declaratorias de patrimonio cultural y material
en 2018 y también ha sido investigadora para la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Fernanda Montaño es estudiante de la licenciatura de Comunicación y Creación Audiovisual en la Universidad Panamericana y ganó el premio Mejor Corto Internacional en el Festival de los Marcs en Barcelona y el tercer lugar en el concurso Ecom Opening 2020 de la Universidad Panamericana. Entonces, bienvenida, bienvenidos. Tienen 20 minutos a partir de ahora. Gracias. Samuel, déjame compartir la presentación justo para que podamos comenzar. Déjame nada más aquí poner la manera de presentación. Creo que aquí estamos. Pues bien, como lo comentaban justo en la introducción, nuestro tema se relaciona precisamente en hacer una pregunta a manera de juego, en el sentido de este estándar de belleza que plantea un género fantástico como puede ser el cine de superhéroes, y hablar un poco a manera cualitativa de cómo esto ha estado permeando en los adolescentes, ¿no? Nuestro punto de entrada es precisamente, pues, una visión interaccionista en la cual nosotros identificamos, así como Dubrovsky lo hacía en algún momento, que el cine es un texto sintomático, es decir, que el cine no solamente nos habla de una situación en la cual se desarrolla en su contexto de producción, sino que también nos habla de síntomas en los que se vive en la sociedad actualmente. Si nosotros tenemos eso como punto de entrada, una de las interrogantes que nosotros lanzábamos es, bueno, vivimos en una época en la que se nos ha instado mucho que la inclusión cada vez es más relevante dentro de las narrativas audiovisuales. Y hasta qué punto esa inclusión es o está relacionada no solamente con una etnia o raza, sino también con una tipología, una morfología de los cuerpos. Entonces, nuestra reflexión es precisamente hasta qué punto pues esta inclusión ha llegado también a ofrecer que nuevos tipos de cuerpos sean los que ocupen un lugar protagónico dentro de las narrativas audiovisuales. ¿Por qué lo hacemos de esta manera o hacia dónde vamos con esta reflexión? Bueno, a entender que pues, no podemos nosotros obviar que Hollywood ha sido una de las mayores influencias mediáticas en la representación audiovisual alrededor del mundo y que a partir de esa construcción audiovisual hay un proceso de negociación para construir la identidad en cualquier mercado en el que se consuman narrativas hollywoodenses, ¿no? Esto, si lo llevamos a un grado mucho más complejo en este proceso de formación de la identidad, bueno, pues nos llevamos también a reflexionar de qué manera nosotros como espectadores, que no necesariamente somos parte de una cultura anglosajona, pero sí consumimos cine de superhéroes, hacemos ese proceso de negociación con las imágenes que aparecen en el cine de superhéroes, ¿no? Hasta qué punto nos sentimos identificados, hasta qué punto eso lo integramos a nuestra identidad. Y sobre todo nos enfocamos más en nuestra investigación en cuáles son esos estándares de belleza que se promueve en este entorno más inclusivo y si hay una relación o no con la construcción de la identidad que existe en los adolescentes, que es quienes más consumen este tipo de cine. Partimos entonces desde tres áreas teóricas. La primera es, pues, no podemos negar que hay un estándar occidental de belleza que se considera normalizado dentro de la cultura mexicana, sobre todo que es la que más nos atañe, en la cual ese estándar de belleza, por más que ha evolucionado y ha pasado por múltiples etapas, pues no deja de estar centrado en un tema de blanquismo, ¿no? Por ello, no es de extrañar que luego existan debates en torno a si la sirenita es de raza negra o es de raza blanca, porque al final la mayoría de los consumidores de una influencia hollywoodense pues tienden a validar más una cierta representación caucásica, ¿no? Tradicionalmente en México no podemos negar que ha sido una influencia europea y lo iremos también desdoblando en esta presentación. ¿Cómo ha evolucionado? Entonces, en algunas investigaciones que hemos encontrado, nos hemos dado cuenta que también ya existe una característica de lo que se le llama hoy la belleza millennial. Esa belleza millennial o posmoderna,
pues no es que tampoco marque una divergencia con estándares anteriores que habíamos visto nosotros también ya representados en otras narrativas audiovisuales. Es una belleza que busca mujeres blancas, con busto ancho, con abdomen plano, con caderas y glúteos grandes, labios gruesos, ojos grandes y pómulos definidos, ¿no? Hay una cosificación de los cuerpos hoy en día que viene precisamente ligada con la publicidad. Y también existe, pues, una cosificación que desde los 60 se dio del cuerpo masculino, ¿no? Ese cuerpo masculino que también se vio como un objeto en el que se solicita que el hombre tenga un cierto tono muscular, una cierta musculatura o una cierta representación que a final de cuentas puede ligarse a los estándares de belleza que hoy en día podemos nosotros notar en los contenidos audiovisuales, ¿no? Así como el hombre también existe en esa cosificación, la evolución de la cultura ha planteado también al rol de la mujer en esta búsqueda de empoderarla como una especie de ruptura con diferentes cánones. Sin embargo, aquí parecería que hay una contradicción, porque si bien se busca empoderar a la mujer, en los roles que ocupa dentro de la sociedad, los estándares de belleza con los cuales se representa parecen jalarla de nueva cuenta a un canon de belleza muy específico, ¿no? Hay esa tensión entre el rol que ocupa la mujer en la sociedad actualmente y cómo cada vez recupera más espacios, pero al mismo tiempo parece ligada a que tiene que cumplir con ciertos estándares que para que entonces sea validada como mujer. ¿Qué estándares son los que consumimos si lo hablábamos en este momento? Bueno, pues en México no podemos nosotros dejar de lado que lo que más predomina son rasgos europeos, el fenotipo europeo que tradicionalmente se perpetuó no solamente en la televisión con las telenovelas, sino que después se adaptó en la publicidad y que hoy en día parece algo muy recurrente e incluso muchas veces ya casi dado por sentado, que es como debe de aparecer, ¿no? Ya lo hemos visto, hay críticas que luego han salido dentro de la misma sociedad cuando diversas identidades que no necesariamente corresponden con esta representación del fenotipo europeo ocupan un lugar prominente. Tal es el caso de Yalitza Aparicio en Roma, ¿no? Por ejemplo, cómo fue en su momento criticada precisamente por decir es que no tiene ninguna capacidad. Es cuestionado más, o por lo menos lo que existe entonces en la sociedad es un cuestionamiento mayor a aquellas identidades raciales que no corresponden al fenotipo europeo o al estándar hollywoodense. Y cuando estas identidades o estos cuerpos ocupan un lugar importante dentro de la representación mediática, se les cuestiona mucho más. Y esto es importante porque entonces quiere decir que en términos de inclusión, pues si de entrada en la cuestión racial seguimos ejerciendo un peso mucho mayor o un cuestionamiento mucho mayor a racialidades que están más relacionados con lo indígena, ¿no? O con rasgos indígenas, o incluso que no corresponden al fenotipo europeo, pues entonces también los cuerpos están sujetos a esa misma tensión. Entonces, justo se identifica que actualmente se continúa transmitiendo este modelo estético de mujer alejado de la realidad del estatus corporal de la mujer mexicana y centrado en el ideal de la delgadez o la delgadez extrema. Es decir, las representaciones, por más que hemos apelado a una inclusión en los últimos años de diferentes modelos, de diferentes razas, de diferentes identidades, el rol de la mujer, sobre todo, es el que sigue siendo mucho más sujeto a perpetuar una misma forma de representación. ¿Y por qué tenemos que hablar de estos temas o por qué podemos poner en el centro la representación? Bueno, porque a final de cuentas, pues ya hemos cargado mastro en su momento en quizá las investigaciones más importantes que existen al respecto de de la repercusión que hay de la representación o de ciertas representaciones en la identidad y en la autoestima del adolescente, pues Dana Mastro ya ha ilustrado que es bastante persuasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas existe un rechazo con lo que somos nosotros que muchas veces, aunque lo verbalicemos, existe o es inherente al mismo proceso y esto genera trastornos que tienen que ver con la alimentación, trastornos que tienen que ver con la autopercepción, trastornos que tienen que ver precisamente con el autoestima del adolescente, ¿no? Mientras más exposición existe, entonces, a contenidos audiovisuales donde no haya una correspondencia con la construcción corpórea, con la identidad racial
de una audiencia, pues mayores son los trastornos y mayores la preocupación que existe de esa persona al respecto de cómo se construye su propia identidad. Entonces ahí hay una responsabilidad también, ¿no? O por lo menos se resalta esta responsabilidad de que cada vez se integren mayor o diferentes representaciones identitarias. Entonces, una inclusión definitivamente apela por una aceptación de una realidad, es decir, incluimos a personajes en una narrativa para que personas que no necesariamente han sido representadas constantemente en las narrativas audiovisuales puedan ahora tener un lugar en el que se pueda existir un reflejo, ¿no? Una relación. Entonces, cedemos ahora ya o entramos ya a la parte de la metodología de esta investigación. En cuanto a la metodología, nosotros decidimos hacer grupos focales que fueron 8 hasta el momento, de los cuales fueron 44 participantes. De los participantes que hubo fueron estudiantes universitarios de la zona metropolitana de Guadalajara, donde pues le hacíamos preguntas sobre los superhéroes para determinar cómo percibían ellos la belleza, cómo definían ciertos conceptos y cómo esos conceptos los veían aplicados en su vida diaria. Yo fui el moderador en 7 de estos grupos focales donde pues se desarrollaba más como un contacto de la misma edad para que se pudieran explayar mejor en sus respuestas. Los focus groups duraron como entre 1 hora, hora y media y hubo modalidad de 4 en línea y 4 en persona. Primero que nada, nosotros queríamos que ellos definieran la belleza heroica. La belleza, como ellos lo ponían, decían que era subjetiva y tenían 2 definiciones. Una hablaba de belleza exterior y otra belleza interior. Prácticamente en la belleza exterior decían que había ciertos rasgos, universales que todo el mundo entiende como belleza y decían que aunque puede llegar a ser subjetiva, lo que a mí se me hace guapo a ti no se te hace, o sea, lo que a mí se me hace bello a ti no se te hace bello. Podían entender que había ciertos rasgos que a todo el mundo se le hacía bello. Aún así entendían que en cuestión de belleza heroica, esto más bien era como para vender, una estrategia de marketing. Y entonces ahí es donde se iban a la belleza interior. En la belleza interior hablaban de rasgos de personalidades, como los valores, las actitudes y la seguridad de los personajes. Incluso tenemos una cita que decía que la determinación que tienen ellos y la seguridad es lo que le da un plus a su belleza. Aquí es donde recibe el atractivo del héroe. Incluso ven que, o sea, la belleza se asocia a alguien en el sentido que también cuando se les preguntaba si los superhéroes tenían que ser bellos, ellos decían que no tenían que ser bellos en el exterior, pero sí tenían que ser bellos interiormente, porque un superhéroe apela a eso, apela a un ideal del bien. Y pues hablando de este tipo de ideal, pues se nos crea como un héroe ideal, que de eso va a hablar nuestra compañera Brenda. Gracias, Luis Fernando. Sí, los jóvenes entienden a los héroes y las heroínas en las películas de superhéroes como modelos. Y en el discurso que ellos emitieron acerca de las cintas que abordamos, encontramos nosotros una serie de contradicciones. Encontramos que hay definitivamente una influencia ideológica de las películas en la manera como construyen los jóvenes su idea acerca del bien y del mal. Y esta influencia apela a cambios internos en los jóvenes, no externos, ¿no? Manifiestan ellos que un cambio externo para convertir su experiencia en algo cercano a lo que miran en la pantalla es inalcanzable y se manifiestan lastimados en algunos casos por esa situación, ¿no? Consideran que es accesible la belleza que ven en las películas solamente para quienes tienen el estilo de vida de los profesionales en la industria del cine o quienes tienen las posibilidades económicas para acercarse a esos estándares. En cambio, en relación con las cualidades internas de los superhéroes, resalta esto que Luis Fernando nos mencionaba. Consideran que pueden llegar a identificarse con los superhéroes siempre que se vean reflejados en ellos en relación con sus valores, actitudes, estilos de vida, acciones, su seguridad, y no necesariamente por su apariencia, ¿no? Consideran que es necesaria la inclusión en el cine de superhéroes, pero al mismo tiempo consideran que no es necesario ver un personaje mexicano o latinoamericano necesariamente para llegar a identificarse con ellos, ¿no? Una de las verbalizaciones que rescatamos de uno de los entrevistados fue que
un estudiante de comunicación podía sentirse más identificado con un personaje como Clark Kent, que no se parecía a él físicamente, pero que era periodista y que tenía dos personalidades en las que buscaba ejercer el bien, que con el personaje de Namor, ¿no? Que es mesoamericano, ¿no? Y que es el villano de la película de Wakanda Forever. Buscan representación, pero admiten que para que esta representación en el cine sea creíble, es inevitable que los personajes en Hollywood repliquen los estándares que ellos consideran como propios, ¿no? Más bien, el cine hollywoodense tiende a esta representación global de la que hablábamos momentos antes. Y bueno, sobre el héroe que quiero y que puedo ser, sobre el tema de la mayor inclusión que comienza a desarrollarse en las pantallas, los jóvenes también se preguntan, bueno, consideran que es necesaria que esta inclusión se consolide, creen que no está lograda y se preguntan acerca de también representaciones más inclusivas en cuestiones de género o de las personas con capacidades diferentes. Y bueno, es definitiva esta influencia ideológica en la construcción del bien y del mal. Es indiscutible la influencia preponderante que tiene el cine hollywoodense en relación con todos estos estándares. Y encontramos también en nuestros resultados la presencia de priming y de efecto de primera y de tercera persona. También encuentran los jóvenes, al ser cuestionados en esta serie de entrevistas que aplicamos, que la clase social es un factor influyente, ¿no? Para contar a ellos con esa posibilidad de alcanzar o de reproducir en la construcción de su propia identidad esos estándares de belleza que ven en la pantalla. Con toda esta serie sí, de contradicciones y afirmaciones hechas por ellos es que realizamos esta conclusión, ¿no? Es indiscutible la influencia del cine hollywoodense, hay una influencia ideológica en la construcción del bien y el mal, y los jóvenes observan los efectos de estas representaciones de manera más directa en niños, o más posible, ¿no? En niños o en jóvenes de menor edad, y la niegan en su propia experiencia, ¿no? Aunque sus respuestas revelan que de cualquier manera hay ese impacto, ¿no? Esa influencia en sus representaciones. Y para finalizar, bueno, lo que nosotros quisiéramos dejar como una parte de reflexiones es darnos cuenta de esta influencia, como bien lo decía nuestra compañera Brenda, esta influencia ideológica que existe precisamente en los jóvenes que consumen cine o el cine de superhéroes, ¿no? ¿En qué sentido? En que hay una permeación del blanquismo definitivamente en la percepción del cine, en la cual se normaliza, ¿no? O se busca normalizar la idea de que los cuerpos tienen que responder a una serie de estándares que son los que todo el mundo va a ver como bellos y que en realidad el proceso de identificación tiene que darse hacia el interior, lo cual lleva entonces a hablar de que el término de inclusión, por lo menos como estos jóvenes lo construyen, es un término en relación a otros grupos minoritarios, nunca, y no se ven a sí mismos como un grupo minoritario, a pesar de que, pues lo sabemos, no existe una amplia representación de personajes latinoamericanos dentro del cine de superhéroes, a excepción de Namor y ahora de Blue Beetle, no existen otros personajes que respondan a este tipo de estándares. Y aun cuando existen, ellos responden a una serie también de estereotipos de cómo se ha construido la imagen latinoamericana en el cine de Hollywood, ¿no? Entonces, al dejar fuera, digamos, esta reflexión, ellos solamente validan que los estándares de belleza o la forma de representación de los cuerpos, pues tiene que ser similar a lo que ya hemos, o por lo menos a la misma tendencia que ha existido en el cine hollywoodense. Y se valida que esa es la forma en la que tenemos que representar la belleza. Con esto concluiríamos y muchísimas gracias por la oportunidad de presentarlo. Muchas gracias, Gabriel, Brenda, Fernando. Creo que es también muy importante ver justo estos problemas que hay, estas relaciones entre géneros y representatividades o representaciones de grupos sociales. Y pues creo que también nos abre al diálogo ya
puede ser bastante rico el diálogo al final. Bien, les recuerdo que pueden participar a través del chat o guardar sus preguntas para formularlas de manera oral al final de las ponencias. Nos queda una última ponencia que va a impartir José Antonio García Ayala. Les cuento un poco sobre nuestro último ponente. José Antonio, él es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias en la especialidad en arquitectura e ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional. Allí es profesor desde el 2005 y ha hecho investigaciones sobre la ciudad, el tiempo libre, el arte, el deporte, desde las dimensiones cultural y la estética, a partir sobre todo de los enfoques de la complejidad y la hermenéutica profunda. Ha sido autor de libros, capítulos de libro, artículos, además de coordinador de diversos eventos, como el Seminario Permanente en Cine, Ciudad y Arquitectura desde 2016. José Antonio hoy nos presenta la ponencia titulada La desobediencia en la parábola y el género fantástico a través de los procesos de intermedialidad e intertextualidad en el laberinto del fauno. Entonces, adelante, José Antonio, tienes 20 minutos a partir de ahora. Muchas gracias a todos en Cepancine, ¿no? Por permitirme exponer este tema, que es para mí, digamos, un tema muy importante, ¿no? Porque me permite trabajar un área dentro de mi campo de investigación que vincula lo que es, digamos, esa relación entre eh, el cine fantástico y lo que es el conocimiento, ¿no? De los espacios habitables, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y en la arquitectura. Entonces, esta conferencia titulada, como ya decía, ¿no? Desobediencia en la parábola y el género fantástico a través de los procesos de intermedialidad, intertextualidad en el laberinto del fauno, nos permite, digamos, adentrarnos a este mundo, ¿verdad? De el género fantástico desde una de las obras cinematográficas pues más trascendentes en este siglo. Y que digamos nos da muchas enseñanzas, ¿no? De cómo poder interpretar este género fantástico a partir de estos procesos, ¿no? De interrelación que se dan dentro del mismo cine y fuera de esto, fuera de con otras disciplinas. Entonces, en ese sentido, digamos, es muy importante, pues, tomar en cuenta, ¿no? Cómo se dan, digamos, esos cambios, ¿no? En esa interrelación que se da entre, pues, diferentes obras de arte. El fantástico es un género cinematográfico distinguido por contener algún componente de fantasía. Este se caracteriza por fragmentar la realidad al priorizar una representación irrealista e irrespetuosa de sus leyes, de estructuración, violando sus normas y siendo subversivo. Esta es una característica muy importante, ¿no? De lo que es el género fantástico en la cinematografía, ¿verdad? Que va a transgredir, digamos, las mismas normas de la propia, digamos, universo cinematográfico que se está, digamos, construyendo. De ahí, ¿no? Que, digamos, su carácter irrealista y respetuoso, digamos, es muy importante. Cuando aparece un elemento dentro de esa película, ¿no? Que te liga a ese mundo, digamos, fantástico, fuera de la realidad que está viviendo parte, ¿no? De, digamos, de los protagonistas o en algunos casos, ¿no? Los propios espectadores. Las películas de Guillermo del Toro, que están enmarcadas dentro de este género fantástico cinematográfico, se caracterizan por utilizar la parábola, que es una forma narrativa conformada por un relato figurado o simbólico que por analogía o semejanza produce un aprendizaje implícito, violando el tema con el que se compara de forma verosímil. Es algo muy importante de ver, ¿no? La parábola va a ser utilizada en este caso por el cineasta Guillermo del Toro para enseñar algo, algo que él quiere, digamos, comunicar más allá del tema explícito, ¿no? De lo que es la película. Entonces,
para poder entender las películas dentro de este género, ¿verdad? Del cineasta Guillermo del Toro, habrá que tomar en cuenta este punto, ¿no? Entre la relación entre la parábola y el aprendizaje dentro de sus películas. Ajá, entonces, todo esto obviamente se trata de una manera, digamos, verosímil que permite, ¿no? Digamos, que sea creíble, ¿verdad? Dentro de la construcción de ese universo cinematográfico de las películas que él va conformando junto con el resto de equipos de creadores que están bajo su cargo. Entonces, en esas películas se presenta lo insólito, lo surrealista y lo extraordinario como una anormalidad que cautiva al espectador, al interpretarla como algo problemático dentro del universo cinematográfico, construido por medio de procesos de intermedialidad e intertextualidad. ¿A qué nos referimos con esto último? Bueno, que va a haber referencias a otras películas, va a haber referencias a obras de arte, digamos, de otras disciplinas, como puede ser la pintura, la música, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y eso te va a dar, digamos, mucho más información, ¿verdad? Que te va a permitir, digamos, entender en su profunda complejidad lo que trata de comunicarte y transmitirte a través de esta parábola. En ese sentido, digamos, es muy importante entender cómo una intermedialidad que en la cinta de laberinto de Fauno se da mediante la referencialidad a otros medios que evoca, como las hechas la obra Saturno devorando a un hijo de Francisco de Goya y Lucientes, ¿no? Permite, digamos, comunicar, digamos, el mensaje que él trata de transmitir, ¿verdad? En este caso, ¿no? Esta obra, ¿no? De Saturno devorando a un hijo, fue la inspiración para crear la escena del hombre pálido, ajá, que la vemos aquí, ¿verdad? Del lado derecho, ¿verdad? Que es un monstruo, al cual, digamos, se encuentra, digamos, Ofelia, ¿no? Cuando va a este mundo, digamos, fantástico, ¿verdad? Que transgrede esa realidad que ella vive en la posguerra, una vez terminada lo que es la Guerra Civil Española, allá, digamos, en la península ibérica. Vemos esta obra, ¿no? De Francisco de Goya y Lucientes, que es el Saturno devorando a un hijo. Y como vemos, ¿no? En toda la construcción del personaje, ¿no? De el hombre pálido, están, digamos, muchas referencias de cómo, digamos, este monstruo devora, digamos, a niños. Ajá, podemos ver ahí los zapatos, ¿no? De los niños, ¿verdad? Devorando algunas, inclusive, pinturas dentro de la propia escena, ¿no? Que dan referencia, digamos, a ello. Otro ejemplo, ¿no? De esta intermedialidad es la canción Is There Anybody Out There de Pink Floyd. Esta aparece en el álbum The Wall, ¿verdad? Que también tiene su obra cinematográfica, ¿no? Su propia película, ¿no? Y, em, y esto lo hace, ¿no? Al utilizarlo como parte del montaje musical de la escena donde Ofelia, que es la protagonista de la película del laberinto del fauno, abre un libro en blanco en el que sale sangre, ¿no? Que aquí podemos ver la secuencia, ¿no? Donde, digamos, Ofelia va consultando, digamos, este libro que está en las páginas en blanco, como podemos ver en la primera toma, y después aparecen, digamos, esas manchas de sangre, ¿no? Que se van, digamos, ocupando, y después, posteriormente a esto, ¿no? Vemos como, su mamá, tiene algunos problemas de salud dentro del parto que va, digamos, a tener, ¿no? De estado de embarazo, ¿no? Que pues la va a llevar posteriormente, ¿no? A fallecer. Entonces, Is there anybody out there? Nos habla, ¿no? De eso, digamos, si hay alguien después de ese muro que uno construye, en este caso, digamos, el protagonista, ¿verdad? Que es Pink, ¿no? De la película de Pink Floyd, ¿no? The Wall, ¿no? Y es algo, ¿no? Que trata de reflejar Guillermo del Toro con esto, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Ya? Si hay alguien más, ¿no? En ese otro mundo. Se trata de decirnos, digamos, algo. Eh, Otro ejemplo son las referencias a los cuentos de hadas, que en la película de Benito del Fauno, pues son múltiples y variadas, ¿no? Aquí están, ¿no? Diferentes tomas, ¿no? De la película, ¿no? Donde se asemeja a las hadas, ¿no? Con los insectos, ¿no? Y siempre hay, digamos, esa referencia, ¿no? A ese mundo, digamos, de hadas,
de manera directa, ¿no? Como puede ser, digamos, en estas tomas, ¿no? Donde se muestra, digamos, a un hada, ¿verdad? Desde la interpretación de Guillermo del Toro, ¿no? O, digamos, a través de otros tipos de elementos que nos vinculan a esta narrativa de los cuentos de hadas. También se da una intermedialidad como intransposición medial, como la realiza al novelizar la cinta para la obra literaria homónima, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Esa referencia va más allá, digamos, de la película, porque la propia película fue, digamos, pasada a formato de novela, donde se pueden leer, digamos, algunos complementos, ¿no? De la propia historia, ¿no? Que no encontramos en la película, ¿no? Y es algo, digamos, muy, muy interesante, ¿no? En ese sentido. La novela en este caso, pues, es derivada, ¿no? De lo que es la película. Además, se da la combinación de medios como la arquitectura para crear distintos sets, como la del cuarto de Vidal, el padrastro de Ofelia. En este caso, digamos, este set, ¿verdad? Que se hizo, ¿no? A partir del diseño de producción utilizando diferentes técnicas arquitectónicas, ¿verdad? Se trató de asemejarlo, ¿no? Con lo que es un reloj, ¿verdad? Que es el reloj, digamos, que tiene en la mano ahí Vidal, porque trata de, Guillermo del Toro transmitir esa idea, ¿no? De que este personaje es un hombre, digamos, muy cuadrado, ¿no? Que siempre está sujeto, digamos, al tiempo y todo está, digamos, programado en su vida, ¿verdad? Como si fuera un reloj. Otro ejemplo, ¿no? De cómo se da esa intermedialidad, ¿no? Con la arquitectura, se da a partir de la construcción del propio laberinto del fauno este, que no, da nombre, ¿no? A la película, ¿no? El fauno es un dios de los campos y de los bosques y este es, digamos, el lugar, ¿no? Con el cual, digamos, se simboliza. En ese sentido, estamos viendo, ¿no? Cómo la película se comunica o se interrelaciona, ¿no? Con la arquitectura a partir de esa cualidad que Renato de Fusco nos decía, ¿no? De esta, ¿no? Arquitectura como un medio masivo de comunicación. Entonces es algo, digamos, muy importante porque se da, digamos, esa doble, digamos, comunicación a partir de la combinación de estos dos artes, ¿no? Lo que comunica el espacio en sí, ¿verdad? Que es creado, que es el laberinto, con lo que comunica dentro de la trama cinematográfica ya como un escenario, ¿verdad? Dentro de la narrativa audiovisual. Por otra parte, la intermedialidad también se da con el urbanismo, ¿verdad? Cuando se da el uso de locaciones como las ruinas del pueblo de Beltiche. Este pueblo es de la vida real, aparece ahí en las escenas iniciales, ¿no? De la película, las primeras tomas, ajá, ahí aparece. Este pueblo es destruido durante la Guerra Civil Española y Franco, el dictador español, ¿verdad? Que ganó esa guerra, deciden no restaurar eh, ese pueblo, que se quede tal como esté, como una evidencia, ¿verdad? De lo que les podía pasar si alguien, digamos, se atrevía otra vez, ¿no? A contradecir, ¿no? Sus designios, ¿verdad? Entonces, quedó así, quedó ya como un pueblo fantasma y traerlo aquí a la película nos permite ver ese contexto en el cual estaba inmersa la película, que como ya lo dije, se desarrolla en la posguerra, terminada la Guerra Civil Española, después de la victoria de Franco, y donde se da, digamos, esa exterminio, ¿no? De los guerrilleros, ¿no? Los grupos disidentes, ¿no? Que todavía quedaban, todavía, digamos, adheridos, ¿no? A lo que es, la república, ¿no? ¿Verdad? O esa idea de la república que ya había desaparecido. Entonces, aquí te trata de mostrar, ¿no? Cómo este régimen totalitario, el franquismo, pues destruye todo lo que está a su alrededor. También se da con la escultura con el que se conforman distintos personajes fantásticos, como el hombre pálido, muchos de los monstruos, sobre todo, también hay otras formas, ¿no? De escultura, ¿no? Dentro del propio diseño de producción, pero me gustaría referirme principalmente a ¿no? Muchos de estos monstruos no podrían haber sido posibles, ¿no? Si no hubiera habido, digamos, modelos, ¿no? Hechos en escultura, ¿no? Que después se materializaron ya, digamos, a partir, ¿no? De el maquillaje, ¿no? Y muchas otras técnicas, ¿no? Para poder dar cuenta, ¿no? De materializar, ¿no? Digamos, estos personajes, ¿no? Dentro de la ficción cinematográfica. Ajá. Por otro lado, ¿no? La intertextualidad, entendida como intramedialidad o relación que establece entre textos de un mismo medio, se ve en referencias
que hacen en la cinta El laberinto de Fauno a las películas El mago de Oz y Los zapatos rojos por medio del calzado colorado de Ofelia, ¿no? Entonces, existe pues, una toma, ¿no? Donde dirigida directamente a los zapatos de Ofelia para que se vea, ¿no? Que tiene sus zapatos rojos, ¿no? Cuando ya está en el mundo fantástico donde se encuentra, ¿no? Con su verdadero padre, ya al final de la película, y eso hace una clara referencia a lo que son los zapatos rojos de Dorothy, ¿no? En la película, digamos, El Mago de Oz, que es uno de los más importantes ejemplos, ¿no? De películas del género fantástico, ¿no? En el cine. Entonces, otro caso es con el filme El Espinazo del Diablo, de mismo Guillermo del Toro. Ambas, al igual que El laberinto del fauno, están ambientadas en la época franquista y en España, obviamente, ¿no? Y con temas como la guerra, la niñez, las ausencias, las pérdidas y la paternidad. Eso, digamos, es algo muy importante porque es un tema que le va a interesar mucho a Guillermo del Toro en diferentes películas y es más, él dice que es una trilogía la que él construye, ¿no? Junto con, digamos, esta otra película que es más reciente, que es Pinocho de Guillermo del Toro, ¿verdad? Porque ahí retoma estos aspectos, ¿no? Y con ellos logra formar, digamos, esta trilogía sobre estos temas. Aquí ya no está ambientada, ¿no? En España, en la época franquista, sino en otro de los totalitarismos que surgió, digamos, en aquella época, que es el fascismo, ¿verdad? Allí en Italia, inclusive aparece Benito Mussolini como uno de los personajes, ¿verdad? Un personaje de la vida real que es llevado a la animación y que, va a tocar muchos de los temas que ya había él tocado, ¿no? En el laberinto del fauno y el espinazo del diablo, porque le interesan mucho estos temas, ¿no? De la intolerancia, de la desobediencia, de la niñez, que para él es una de las etapas de la vida donde más, digamos, somos desobedientes, ¿no? Porque estamos aprendiendo el mundo, ¿no? Y es cuando crecemos, cuando nos volvemos, digamos, más tolerantes, ¿no? Hacia esa represión y esa alineación que hacen sobre todo estos sistemas, ¿no? Totalitarios en aquel momento. Ujú. Em, el objetivo es explicar cómo los componentes intermediales e intersexuales en la cinta El laberinto del fauno establecen una red de cronotopos, en el sentido de Bakhtin, para que lo retoma para las obras literarias, que permiten una traducción intersemiótica de este relato audiovisual mediante distintas metáforas que rompen con la fórmula de los cuentos de hadas clásicos. Esto es algo, digamos, muy importante. Digamos, las películas de Guillermo del Toro, si bien están dentro del género fantástico, sí se distancian, ¿no? Con las fórmulas de los cuentos de hadas clásicos de la literatura, ¿verdad? Sobre todo aquellas, ¿no? Que aprendimos a través de, digamos, las obras cinematográficas de Walt Disney, ¿verdad? Que hay que comprender, ¿no? Que no es, digamos, una transcripción, adaptación, digamos, literal, ¿no? De esos cuentos de hadas clásicos, pues, que fueron recopilados por los hermanos Grimm, ¿no? Y por muchos otros, ¿verdad? Charles Perrault, muchos otros autores, ¿no? Que trabajaron estos cuentos de hadas clásicos, ¿no? Sino que es una interpretación que se hizo, ¿no? Principalmente o desde, ¿no? La aparición de las primeras obras de animación, ¿verdad? Como Blancanieves, ¿no? Por Walt Disney, ¿no? Y que, digamos, nos vendió, digamos, esa forma, ¿no? Ese canon, ¿no? De cómo debían ser los cuentos de hadas clásicos. Y pues Guillermo del Toro se distancia mucho de esto. Ujú. También es importante entender, ¿no? Como la narrativa autoritaria fantástica que busca alinear voluntades y conciencias, impidiéndoles el libre pensamiento, y así devorar, digamos, a la niñez, impidiendo que ésta se convierta en la juventud que reemplace al régimen totalitario que se origina. Es decir, esto es muy importante para Guillermo del Toro. Para él, digamos, la niñez es algo, digamos, que es importante, ¿no? Dar cuenta, ¿no? De su valor y cómo esta representa, digamos, la alternativa, ¿verdad? Para romper, digamos, esas ataduras, ¿no? Que el propio régimen fascista, ¿no? Autoritario, el franquista en su momento, ¿no? Pues trata, ¿no? De imponernos, ¿no? Alineando nuestras voluntades y nuestras conciencias. Ujú. Y ya por último, ya como conclusión, me permito, ¿no? Dar la siguiente, ¿no? Que a partir, ¿no? De lo que es esta investigación, se va concluyendo lo siguiente, ¿no? Que la subversión, sobre todo de lo femenino y la pluralidad de lo fantástico que forman microrelatos, ¿verdad? Dados por estos procesos de intermedialidad e intertextualidad, ajá,
en estas películas menoscaban la versión de la historia impuesta por este sistema y las fábulas moralistas y patriarcales. Va en esos dos sentidos, ¿no? Haciendo del significado una elección y de la desobediencia a las normas impuestas por un mundo adulto masculino, un valor y un deber, que es algo que nos ha hablado, digamos, el propio cineasta, donde para él, digamos, la parábola le permite comunicar esa idea, ¿verdad? Que en esencia, más allá de lo que es literalmente la trama, él trata de, digamos, de comunicar en lo más profundo, ¿no? De lo que para él significa, ¿no? Esa obra cinematográfica y la razón por la cual él lo hace. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias también, José Antonio, por tu ponencia. Contigo hemos terminado las 4 ponencias destinadas a esta mesa que llevó por título Cine Fantástico, y me parece que se ha tejido un hilo de comunicación. Recordar solamente que Guillermo del Toro pues, es uno de los nombres más importantes en la animación mexicana, por ejemplo. Entonces, pues aquí creo que ya hay bastantes vasos comunicantes entre las propias ponencias. No obstante, me gustaría abrir, antes de yo formular alguna pregunta, abrir a las personas que nos acompañan el día de hoy, si tienen algún comentario que hacer, alguna opinión para nuestros ponentes, pues es como el momento. Sí, Sergio. Está bien rara la cámara, estoy como en una especie de picada medio extraña. Pues bueno, gracias por la exposición. Lástima que se desconectó Nadia porque me habría gustado plantearle algunas cosas. Eh, pero bueno, es pues muy, muy interesante tu trabajo, Samuel. Me parece súper bien digamos, lo atrevido de tus planteamientos. Eso creo que vale mucho la pena sostenerlo, ¿no? Es muy interesante, creo que te va a llevar muchos años de trabajo, pero síguele, o sea, está muy chido. Creo que va muy bien lo que nos planteaste, ¿no? Será muy interesante. Y para el equipo de Gabriel Brenda, y se me fue el nombre de su tercer compañero, Fernando, ¿no? Creo que era. Bueno, me pareció muy interesante digo, primero la habilidad que tuvieron para resumir en 20 minutos todo el trabajo, ¿no? Este, y creo que quizá para abrir un poco la discusión, me parece que es muy interesante algo, o sea, creo que en su trabajo como que se nota algo que suele suceder en los estudios de audiencias, especialmente en los que plantean focus groups, que es como los sujetos terminan, por supuesto, desviando el interés preciso de la investigación, ¿no? Digo, no sé exactamente cómo empezó el interés de su trabajo, pero lo que yo notaba en las respuestas era eh, una, como bien dijeron, una contradicción en las propias respuestas de los sujetos. Y eso es lo que me parecía interesante, porque creo que el punto de lo que respondían era cómo la diversidad eh, de la imagen suele ser muy tramposa, ¿no? Y creo que eso es algo que sospechamos muchos cuando escuchamos que de pronto Disney, o sea, una multicorporación tan interesada en destruir el patrimonio cultural del mundo y apropiárselo, de pronto le interesa, ¿no? Que haya latinos o negros o de todo en sus producciones, ¿no? O sea, sospechamos con escepticismo eso, pero los sujetos mismos lo demostraron, creo yo, a quienes tenemos ese escepticismo, que esto es muy tramposo, ¿no? Porque las respuestas que les dieron era precisamente como eh, la imagen no es algo con lo que yo realmente me termino identificando. Me pareció muy importante eso que Brenda destacó de este chavo diciendo, yo me identifico simbólicamente con Clark Kent, pese a que yo sé que no luzco como él,
¿no? Y no me identifico con él, pese a que puede ser que luzca más parecido a él. Y justo esa respuesta es maravillosa, es casi casi de título de artículo, ¿no? Porque yo soy más Superman como, no se me va el nombre de este otro personaje, ¿no? Estaría buenísimo ese título porque me parece que justo eso trata, o sea, de cómo es muy tramposa la supuesta inclusión a la que Disney y todo el discurso políticamente correcto de Hollywood apuesta, porque como sus propios sujetos se los dijeron, no es ese el punto, ¿no? Y me parece que eso es lo interesante, ¿no? Cómo resulta que a veces nos vamos a veces por la trampa de la inclusión de la imagen y no nos percatamos de los mecanismos, no quiero decir inconscientes, pero los mecanismos más subliminales o más precisos de cómo está eso, ¿no? Digamos, sabemos muy bien todo ese asunto de cómo en Aladdin, por ejemplo, el villano sí lucía como un árabe y el héroe no, y es algo que también puede estar un poco presente, ¿no? Digamos, en las películas de todo lo que sucede en Wakanda, la gran mayoría de los personajes son negros y sin embargo hay otro tipo es un tipo de negritud que no sé si es la negritud que viven los negros en Estados Unidos, ¿no? O estos personajes, digamos, la sirenita es negra, ¿no? Pero como bien se lo dijeron sus sujetos de nuevo, sí, pero es una negritud que no se vive como la negritud de la gente negra normal, ¿no? O sea, la negritud desde su poder político, desde un chingo de dinero que tiene, ¿no? Desde el hecho de que es protagonista de una película de Disney, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, eso me parece o sea, eh, los estudios de audiencia no es algo que me haya atrapado tanto la atención, pero me encantó escuchar la presentación porque creo que ya en los estudios, en estos estudios que mostraron y lo que ustedes mismos destacaron, se evidencia esto que creo que ya es obvio, ¿no? O sea, es muy tramposo creerse con tanta facilidad que porque ahora es gay o es negro o el villano es blanco, entonces ya es un mundo más justo, ¿no? Y creo que los propios sujetos en realidad lo estaban diciendo con sus propias contradicciones, cuando no de manera directa, como el ejemplo ese de Clark Kent, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció y pues quería como plantearlo a ver qué opinaban de eso, ¿no? Gracias, Sergio. Si les parece, escuchamos a Juan Manuel y pasamos a comentar y reaccionar, ¿vale? Para empezar, agradecerle a todos los ponentes, muy interesante todas las intervenciones. Un par de preguntas. Primero, a Samuel, si podrías compartirnos el texto que leíste, por favor, y cuál sería tu definición de animación. O sea, si ya estás trabajando como tal en una definición propia de animación, ¿no? Me interesaría bastante. Y para el equipo de investigadores sobre el tema de audiencias, creo que me parece bien interesante lo que están haciendo, pero no sé si tienen planeado pensar a diversificarlo un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Hablando con un amigo que es investigador de la UADY, de la Autónoma de Yucatán, él es maya, ¿no? Entonces, me decía que por ejemplo, hubo una proyección especial en su comunidad, allá en el Mayatán, la parte norte de la península. Hubo proyecciones para las comunidades, pues para llevarla de Wakanda Forever, ¿no? Entonces, me decía que su abuelita lloró por escuchar el mayatán, que aparte es la variante que ellos hablan del maya en Wakanda Forever, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos venían de un contexto donde se les prohibía hablar maya. Por ejemplo, mi amigo entiende maya, pero no es que hablara maya, sino hasta que está en la universidad, porque sus papás y sus abuelos nunca le dijeron, sabes que tú no vas a hablar maya porque va a llegar la policía y te va a golpear, ¿no? O sea, como en este contexto se entiende, ¿no? La cuestión de hablar mayatán, que eso es precisamente lo que aparece en Wakanda Forever, ¿no? Tenoch Huerta y todos los personajes de Atlantis pues, terminan hablando mayatán. Entonces, creo que Sergio tiene mucha razón con esta cuestión que al final Disney lo único que está haciendo es una reapropiación cultural para continuar sus industrias culturales, pero puede haber, me parece, un filo o una lectura
si se le quiere llamar disidente, pero que no está en el producto, sino está en la audiencia para decir, claro, esto a mí me puede servir. Digo, haciéndolo extensivo, me pregunto, ¿qué tanto servirá esta presentación, este empaquetamiento del feminismo liberal, rosa de Estados Unidos con Barbie, para que tal vez alguna chavita digo, bueno, yo no tengo ninguna idea de esto, pero resulta que vi la película y puedo rescatar esto. Pero creo que la lectura estaría, perdón, esa visión disidente sería en la lectura, no como tal en el producto cultural per se, ¿no? O si podemos, o regresando un poco al caso de Wakanda Forever, pues resulta que todo su soundtrack, o gran parte de su soundtrack, está integrado por raperos nahuas, mayas y otomíes, porque aquí en México pues hay una explosión del hip hop en lenguas originarias, ¿no? Entonces hay mucho, y que esto lo lance pues algún chavito, chavita, chavite, pues puede resultar claro, me puede expandir el horizonte de interpretación, ¿no? Entonces, ¿lo han pensado en este sentido, o inclusive pensar en términos de lo que decía Henry Jenkins, los textual poachers, ¿no? Los saqueadores del texto que reconstruyen, se reapropian y expanden la narratividad. Pero bueno, no sé, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo igual lanzo un par de preguntas y comenzamos a responder. Y brevemente, por favor, ya tenemos otra participación. Entonces, si les parece, respondemos primero estas tres. Yo quisiera preguntar al equipo de investigación, ¿ustedes qué piensan sobre la relación entre belleza, si todavía es percibida como una categoría moral o asociada a lo moral, sobre todo en un cine como el cine de superhéroes, y si creen que este peso de lo moral, buenos y malos, afecta de algún modo cómo es o cómo son representados los distintos sujetos en pantalla? Y para José Antonio quería preguntarle el qué piensa o si cómo se elabora, si es que cree que hay una relación entre intertextualidad y nostalgia. Pensaba nostalgia como este fenómeno mucho más mercadológico de consumo, y qué tanto esto aparece en la obra de Guillermo del Toro, porque sí, quizá hay también eso, ¿no? La intertextualidad como un acto para vender, ¿no? También. Entonces, no sé, me hizo pensar eso. Y bueno, respondo yo rápidamente. Sí puedo compartir el texto si me escribes un correíto para recordarme y allí te lo reenvío. Em, Cuando me preguntan qué es la animación, no lo sé. Como bien lo decía Sergio, o sea, llevo un rato, un par de años pensando en el tema de la animación, y al menos puedo decir que sé un poco lo que no es la animación. Sé que la animación no es solo una técnica, sé que no es solo un lenguaje o una forma cinematográfica. Em, entonces, o sea, sí estoy convencido al menos de esos dos puntos, ¿no? También sé que la animación tiene que ver con el acto de mover, eh, eso, ¿no? El acto de mover, y que depende de justo la voluntad del animador. O sea, creo que esos aspectos sí me parecen centrales, el movimiento, la voluntad. Eh, y eso, ir como quitando estas asociaciones o estas limitaciones de la técnica, o subordinarlo a lo cinematográfico. Y sí, como bien dice Sergio, pues es algo que estoy construyendo, y, o sea, y que creo que vale la pena, ¿no? Como ir buscando un espacio propio para un arte como lo es la animación. Entonces, eso como que yo comentaría. Pasamos a Gabriel, Brenda, Fernando, no sé quién quiera responder, y después José Antonio, ¿vale? Bueno, no, me gustaría, salieron muchas ideas ahorita lo que decían, salvo lo que Brenda decía, que le gustaría también responder a alguna de ellas. Digo, intenté hacer un hilo conductor que me parece a mí que nos va a ayudar a resolver algunas o todas las cuestionantes ahorita, y si se me escapa algo, yo creo que Brenda definitivamente me salvará, ¿no? En esta construcción de discurso. Juan Manuel, definitivamente qué bueno que mencionas a Jenkins, porque es el punto de partida. Una de las cosas que nos interesaba mucho en su momento, ¿no?
es definitivamente ver, como bien lo dice Jenkins, pues hay muchas audiencias que toman algo, ¿no? de ese producto y lo hacen suyo. Y en ese tratar de definirlo, llegábamos a un punto en el que hay un autor que se llama Yap, que plantea y que dice, es que lo que hace la audiencia es apropiarse del texto. Y apropiarse no en el hecho de decir, esto es mío, sino apropiarse en el hecho de resignificarlo, es decir, cómo esto se vuelve algo que está conectado a mí. Y creo que a partir de ahí es el punto de entrada, o por lo menos justo cuando iniciamos la parte de estudios de identidad, ese era el punto de entrada, cómo la audiencia se apropia de ese texto y entonces le da un significado al texto que no está en el texto de manera evidente, ¿no? Que no es la lectura que le podríamos dar desde una perspectiva de un análisis textual, sino desde un punto de vista de cómo estos grupos de audiencias empiezan a hablar de ese mismo texto y lo reapropian, ¿no? Y así es como entenderíamos luego los fans de cierto producto audiovisual. En ese sentido, sí hemos pensado en poderlo expandir. Definitivamente teníamos que buscar un punto de entrada que era el más evidente para nosotros, ¿no? ¿Quiénes son los que consumen y quiénes son los que han sido más investigados? Adolescentes y cómo hay un proceso de construcción de la identidad en ellos. Este es el grupo que termina siendo más afectado en esa construcción. Entonces teníamos que empezar por los adolescentes en un grupo, o ahora sí, en un grupo más cercano, que eran estudiantes universitarios, ¿no? Y que definitivamente, pues eso nos habla de un grupo que sí tiene un cierto sesgo, que ya lo mencionaba Sergio. Ahora, ese sesgo sí tiene un nombre como tal, que a final de cuentas esa contradicción la ha documentado ya gente como Dana Cloud, que decía, bueno, es que se le llama un soborno irónico. ¿En qué sentido? En el que mientras se distrae la audiencia con un factor de la narrativa audiovisual, hay otros factores operando, reforzando un status quo, ¿no? Y eso es algo que lo podemos ver o que se evidencia más en las investigaciones sobre reality show. Cómo los reality shows terminan por decir, ay, sí, yo me burlo de qué mal hecho está el reality show de The Bachelor, pero al final ahí estoy reforzando la idea de cómo debe de comportarse la heteronormatividad, ¿no? Cómo un hombre debe de ser hombre para cortejar a una mujer, porque eso es la manera en la que, o el discurso que ellos quieren que permee. Y creo que eso precisamente es lo que existe en esta discusión. Ellos lo llevan a un punto en el que al apropiarlo, pues dicen, sí, yo no me voy a ver influenciado por esto, hay un choque y hay una tensión que definitivamente es algo que nosotros tenemos que evidenciar en el artículo, que es como se nos llama a ir en una especie de contracorriente de lo que le llaman lo woke, ¿no? Es que en realidad esto ya tiene una agenda política, esto ya está cargado hacia un lado o hacia el otro, y entonces para yo distanciarme de esta agenda necesito hablar de cosas que me son más directas, y por eso creo que muchos de estos jóvenes al final están hablando en términos o construyendo la belleza en términos que les son más internos. ¿Por qué? Porque lo interno a final de cuentas se puede moldear, pero al buscar moldearse en esa dicotomía que Samuel mencionaba muy bien, ¿no? Esta belleza como una categoría moral en lo que lo bello está aunado o está sumado o está ligado al concepto de bondad y lo feo, estéticamente feo, al concepto de maldad, pues definitivamente ellos empiezan a ver, el superhéroe con qué cualidades se construye y cuáles de esas cualidades responden a mí. Entonces, si yo quiero ser un superhéroe, yo tengo que comportarme de esa manera porque sé que físicamente yo no lo voy a lograr nunca, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la parte del soborno irónico. ¿Por qué? Porque si bien en esa racionalización ellos dicen, a mí no me afecta, luego vienen comentarios que han salido en los focus group y que aquí creo que Brenda nos puede apoyar mucho más porque ella también ha estado más en contacto directo con los jóvenes, que es, luego aparece el comentario de, bueno, pero a veces sí me gustaría ir al gimnasio y dedicarme unas 2, 3 horas a ver si logro conseguir más o menos el físico que ellos tienen. Y esa construcción es muy compleja y es muy dañina porque se relaciona que el ejercicio físico entonces va a tener una repercusión en lucir como ellos y se obvian muchas cosas que en realidad existen, ¿no? Que es que tienen una dieta, que tienen una serie de cuestiones muy controladas los artistas para poder llegar a eso, que muchas veces incluso son generados de manera ficticia. Lo hemos visto con los mismos trajes que tienen y que tienen ciertas adaptaciones del cuerpo para que luzcan más musculosos de lo que son o que están hechos incluso en postproducción algunas de estas partes, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entra esta parte de, bueno, sí, pero no me afecta tanto como ustedes creen.
pero en el fondo sí hay algo, y ese algo es el que nos llama mucho la atención porque es el que al final evidencia que sí existe un impacto, aunque sea muy pequeño, ¿no? O aunque sea de manera, o aunque ellos no lo quieran externar, en la identidad que ellos están construyendo, ¿no? O en el autopercibimiento que ellos están teniendo. Entonces creo que ahí sí hay mucha materia para poder desarrollar nosotros y que definitivamente, como bien lo mencionaba Sergio, pues sí tenemos que reconocer que existe un soborno irónico. Ellos tienen que desviar la atención a otra situación que está ocurriendo para no pensar en términos de representación. Sin embargo, conforme más cercana está la representación física a algo que yo soy, ¿no? El caso de Namor, como bien decías, ya en el uso del lenguaje del maya, pues entonces sí tendrá un impacto mucho más profundo, ¿no? Porque hay una apropiación distinta del texto por parte de esas audiencias. Vaya, digo, no sé qué más se me está escapando, Breno. Digo, intenté ligar mucho de lo que estábamos comentando ahorita. Pues yo pienso que ya quedan respondidas las tres, Juan Manuel y Samuel. Yo pensaba a lo mejor rescatar participaciones individuales, de los jóvenes que entrevistamos acerca del tema de la belleza clásica que preguntaba Samuel. Hubo algunas intervenciones donde sí la manera de entender la belleza sí asociaba de manera muy fuerte lo moral, con esa categoría. Pero fueron participaciones muy aisladas, ¿no? Entienden en general la belleza como una construcción subjetiva, y lo interesante al escuchar en distintos grupos a jóvenes con perfiles variados, pues fue, pues sí, encontrar en esas declaraciones esas contradicciones de las que nos habla Gabriel y ya después realizar la interpretación de el impacto que realmente tienen las películas en ellos. Gracias. José Antonio, igual si quieres comentar algo y todavía habrá tiempo para la pregunta de Gonzalo. Ok, pues muchas gracias por la pregunta. Desde luego que, digamos, parte de los efectos que tienen esos procesos de intermedialidad y intramedialidad, ¿no? O intertextualidad, ¿no? Pues está ligado, ¿no? Con producir, digamos, nostalgia, que es pues, este sentimiento de pena, ¿no? Por la ausencia o la pérdida o privación, ¿no? De algo, ¿no? Que se añora, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Que se cree, ¿no? Que era mejor, ¿no? Que lo que tenemos ahora, ¿no? Muchas veces. Pero no nomás es eso, ¿no? Digamos, es algo mucho más complejo, ¿verdad? Que eso, y que nos permite, digamos, ligarnos a sentimientos también de melancolía, en el sentido que lo entiende José Emilio Pacheco, ¿verdad? El escritor, ¿no? De Batallas en el Desierto, ¿verdad? La melancolía como, digamos, sí, ese recuerdo por el pasado, ¿verdad? Pero no para regresar a él, sino para, digamos, poder, digamos, recordar dónde venimos y seguir, digamos, avanzando, ¿no? ¿Verdad? Que a partir de que venimos de eso, vamos, somos producto de eso también. Pero no porque se quiera regresar a él, sino porque se sabe que se tiene que seguir avanzando y que la vida tiene que cambiar, ¿verdad? No. Entonces, existen estos otros tipos de impactos que se dan, ¿verdad? En las obras cinematográficas, producto de estos procesos de intermediariedad y intertextualidad, y que te va a crear diferentes emociones, ¿no? Y sentimientos dentro de los espectadores. Pues es parte, ¿no? De su, vamos a decir, de su misión, ¿va? Si no impactan como otra obra de arte, ¿no? A la dimensión emocional de sus espectadores, pues no están cumpliendo, digamos, su misión como obra de arte, ¿va? Entonces, en ese sentido, digamos, algo muy importante. Lo importante también es cómo se usa, ¿no? Estos, intermedialidad, intersexualidad. Habíamos hablado, por ejemplo, ¿no? De esas referencias, ¿no? Utilizadas como fanservice, ¿no? Que les dicen, ¿no? Muy comúnmente, ¿no? No, es que es fanservice no solamente para, digamos, causar un impacto, ¿no? Digamos, inmediato, pero que no tiene una profundidad ni una relación dentro de la trama, vamos a decir así, ¿no? Más allá de ese impacto, ¿verdad? Se ve como forzado, vamos a decir así, esos procesos de intermedialidad, intersexualidad, ¿no? Que ocurre mucho, ¿no? Como lo que estaban hablando ahorita, ¿no? Con estos procesos de estándares de belleza en las películas, ¿no? Que son condicionantes, ¿no? Que cuando no se ven, digamos, genuinos, auténticos, ¿no? Emanados de la propia creación, digamos, cinematográfica, pues, digamos, uno los repele, ¿verdad? También, ¿no? O después de un momento también uno dice, esto como que no me la creo tanto, ¿verdad? Entonces esa nostalgia, ¿no? Que se produce ahí puede caer, digamos,
en esos procesos, ¿no? Donde se busque esa nostalgia solamente por hacer esa referencia, ¿no? Como un gancho más, ¿verdad? Pero que no tenga, digamos, una profundidad en toda la construcción de la narrativa cinematográfica, ¿verdad? Y del universo cinematográfico que se está construyendo, que es lo que pasa con Guillermo del Toro, ¿no? Él sí tiene, digamos, un lenguaje mucho más profundo, hay cosas que hay que entender, ¿no? Para poder, digamos, dar cuenta de esa nostalgia y forma parte, ¿no? O una parte esencial, ¿no? Vamos a decir, entre muchas otras, ¿no? De lo que él quiere transmitir, ¿verdad? No como un artefacto, digamos, que se tenga que utilizar, ¿no? Para crear un efecto, ¿no? Sino porque en ello, ¿no? Es parte de la esencia de lo que te quiere comunicar, ¿verdad? Entonces, que no olvidemos, porque en este caso, en sus películas, ¿no? Como El laberinto del fauno, que no olvidemos ese pasado, que se vuelve a repetir, porque él dice, yo les hablo, ¿no? Utilizo la parábola para hablar de el pasado, pero de algo presente, ¿verdad? Para decir, quiero comunicarte algo presente, algo que sigue vigente para él, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y que no debemos de olvidar, y la forma más importante o que más sencilla que él piensa, ¿no? Para poder transmitir ese mensaje es referenciarnos a esas historias del pasado, ¿verdad? Que ya, digamos, tenemos, pues, a veces olvidadas, ¿no? Muchas veces y se nos olvidan, ¿no? Como, digamos, parte de la humanidad, ¿no? Ujú. Entonces, eso es, digamos, muy importante y esto lo hace, ¿no? Pues a partir digamos, de sus obras, ¿no? En los diferentes digamos, en manifestaciones, ¿no? De las mismas. Ujú. Y esto y otro no hay que tratar de comprender, ¿no? Como parte de esa complejidad, ¿no? Gracias, Muchas gracias, José gracias. Antonio. Gonzalo, nos quedan 4 minutitos si quieres como dar tu comentario o pregunta. Sí, tratar de ser lo más posible y sería una pregunta para el Euca. No sé si me escucha. Un poco cortado. Sí, se me escucha. A ver. Ahí ya se me escucha. Ujú, sí, mejor. Pues nada más la pregunta sería, bueno, a lo mejor es un poco redundante con lo que dijo Sergio y Juan Manuel, pero bueno, Juan Manuel que hablaba de esta posible expansión de la investigación hacia las audiencias que logran reapropiar los textos, estos audiovisuales o los discursos, y lo que dice Sergio de las contradicciones y de cómo estas mismas audiencias de alguna manera han interpretado o han más bien descubierto estos mecanismos o vicios ocultos, digamos, como de la representación inclusiva y estos temas. Yo me preguntaría, no sé, digo, yo siendo estudiante de licenciatura y no teniendo tanta experiencia en esto de la investigación de las audiencias, en cuestiones metodológicas, ¿qué tanto valdría la pena el definir más profundamente cuál fue la audiencia explorada, no solo como un cúmulo de estudiantes, sino cómo ellos mismos se logran identificar, ¿no? Porque a lo mejor y en estos estudiantes que fueron parte del estudio, aunque no tuvieran una relación directa física, es decir, que no sean musculosos como los héroes que vieron en las pantallas, tal vez sí haya como una representación, si vean una representación al menos racial o étnica. Es decir, que no haya esta disonancia en ellos, ¿no? Al ver a lo mejor a Chris Evans como el musculoso, porque a lo mejor sí no se consideran como musculosos, pero sí existe una relación a lo mejor o una significación por tener esta alineación, digamos, étnica, racial. Y a lo mejor, y esto como, no sé, ¿no? Como lo que comentó Juan Manuel, que a lo mejor estas películas llevadas a otras comunidades que sí tengan esta relación tal vez no física, física en lo musculoso, pero sí en lo étnico-racial o en el contexto cultural, a lo mejor y a ellos sí les significa, con independencia, ¿no? De todos los mecanismos que están funcionando detrás de esos discursos o de esas muestras estéticas de representación inclusiva, aún y con eso, a lo mejor es difícil, es distinto el fenómeno, no sé si me explico. Creo que dije muchas cosas sin decir nada, pero algo, algo habrá salido.
Adelante, Gabriel, algo rápido que puedan decir. Gabriel Brett, Sí, por favor. definitivamente creo que el punto que señalas, Gonzalo, es parte de nuestras limitaciones en el estudio y lo hemos identificado, ¿no? A ver, no solamente en términos de identidad racial, sino también en términos de estrato socioeconómico, que eso también hace que se reinterprete, ¿no? Y que definitivamente eso tiene una conexión con el cómo te consideras o de qué estrato te consideras y de qué y racialmente cómo te identificas. Que eso apoya mucho la lectura de un blanquismo, como lo define Nakayama, ¿no? No tanto como una cuestión racial, sino como una operación, una estructura que opera dentro del interior de una sociedad y que y que forma el status quo de esa sociedad. Definitivamente es algo que sí hemos considerado, Gonzalo, y que como tú bien mencionas, pues tendremos que ponerlo como algo más, como una serie de cosas más salientes, ¿no? Gracias, Gabriel. José Antonio, ¿quieres añadir Sí, como nada algo más rápido? una sugerencia para ti. Ujú. Para lo que estabas hablando de la animación, ¿verdad? Y las diferencias con el cine. Si lo puedes, una sugerencia es tal vez verlo desde el punto de vista dialógico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como opuestos, pero complementarios. O sea, el cine y la animación, cosas opuestas, pero al mismo tiempo se complementan entre sí, desde que surgieron para poder existir y retroalimentarse. Nada más era eso. Ujú. Muchas gracias, José Antonio. Pues agradecemos a todos su participación, a los ponentes. De verdad, ha sido una mesa bastante enriquecedora y gracias también a los participantes que contribuyeron a ello y quienes nos acompañaron como asistentes. Gracias a las y los organizadores. Les seguimos invitando a que participen de las siguientes mesas. De 12 a 2 en la sala 1 tenemos la mesa de teoría de los géneros audiovisuales y en esta misma sala otros géneros cinematográficos. Entonces, pues muchas gracias y pues seguimos por aquí. Un saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Luego. Gracias a todos. Gracias, saludos.